Quería comenzar, querido Jorge, preguntándote por este libro que acabas de publicar, que se llama La invención de todas las cosas, y es un largo ensayo exhaustivo sobre la historia de la ficción, el lugar que la ficción ocupa en nuestras vidas. Pero es un ensayo, y sin embargo, tu ensayo está cruzado por episodios que has inventado de un diálogo ficticio entre personajes relacionados con Kafka. Felice, que fue una de sus parejas, el insecto en el que Gregor Samsa se convierte al comienzo de La Metamorfosis, el libro de Kafka que probablemente es el más conocido. Entonces quería preguntarte, ¿cuál es la importancia de Kafka en tu vida de lector y por qué decidiste darle ese honor de meterlo en tu libro de ensayos a que sea una especie de maestro de ceremonias? Sí. Bueno, muy buenas noches también a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta fase final del día de hoy del Festival Eñe, a quien les agradecemos pues, que nos reúnan, exacto, a mi amigo y siempre admirado Juan Gabriel Vázquez, a hablar de dos autores que nos importan particularmente. Juan Gabriel, como ven, acaba de hacer trampa, porque la idea era que él hablara primero de Kafka, perdón, que él hablara primero de Conrad, pero en realidad me pregunta a mí. En cualquier caso te respondo y te hago la pregunta que tiene que ver con la tuya. Muy bien. Brevemente, he escrito una historia de la ficción, de todo tipo de ficción. Es una historia completa de la ficción, desde los orígenes hasta nuestros días, pero me parecía que era ilógico que una historia de la ficción no tuviera algunos momentos de ficción. Y para esos momentos de ficción, que son diálogos que van entre capítulo y capítulo, me pareció interesante recuperar a estos dos personajes de Kafka. Y creo que ahí podemos entrar justo ya en el homenaje a Kafka, porque tienen que ver con dos acontecimientos muy precisos en la vida de Kafka. Sí. En septiembre de 1912, Kafka acostumbraba, ese era un día domingo, hasta donde recuerdo, acostumbraba levantarse y quedarse en la cama mucho tiempo, ¿no? Retosando, pensando, escribiendo cartas y dándole vueltas a su frustración de ser o no ser escritor y a todas las que tenía, de casarse o no casarse, de enfrentarse al padre o no enfrentarse al padre. Eran muchas. Exacto. Sí. ¿Cuántas veces masticar la comida? ¿Cuántas veces masticar la comida? Si uno lee los diarios, eran constantes. Ese día se despierta y de un tirón va a escribir La condena, que es el relato que convierte a Kafka verdaderamente en escritor. Hay textos anteriores, si uno los lee, están todas las recopilaciones de cuentos completos de Kafka. Hay algún destello memorable, pero realmente lo que lo convierte en escritor es ese momento de despertarse, tener un sueño y escribir de un solo tirón La condena. Y después de eso, inmediatamente lo que hace es escribirle una carta a Felice, con la que había empezado a salir apenas unas semanas atrás, para contarle que está feliz porque ha terminado por fin un relato largo que él está convencido de que lo convertirá en escritor. Ese es uno de los momentos deslumbrantes. Muy poco después le vuelve a ocurrir, vuelve a tener un sueño intranquilo, y después de ese sueño intranquilo, despierta muy agitado. Y ahí es donde tiene la idea de que alguien despierta en su cama después de un sueño inquieto o agitado y se ve convertido en un horrible bicho. Sí. Y otra vez lo primero que hará será mandarle una carta a Felice para contarle que ha tenido esta idea. Ahí no va a ser de un tirón, va a escribir la transformación o la metamorfosis a lo largo de días subsecuentes. Entonces, me parece que son dos momentos clave de cómo la ficción convierte a alguien en otra persona, de cómo la ficción une al mismo tiempo a Kafka con Felice, que tenían de por sí una relación que era más epistolar que real y por lo tanto también un poco más ficticia que real, y la manera como ese sueño de Kafka se convierte en la transformación y cómo ese carácter de bicho es casi, diría, cuántico, en el sentido de que se ha querido interpretar como si es metafórico o si es realista. Y lo interesante es que es las dos cosas a la vez. Y creo que eso es lo que convierte a Kafka, a partir de ese instante, en el gran escritor que estamos teniendo
hoy el placer de estar homenajeando. Claro. Y yo te preguntaría, ahora déjame a mí, ¿no? O sea, tú por tu lado, has traducido a Conrad, Sí. lo conoces muy bien, y es inspiración central de una de tus novelas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo este polaco, nacido en Ucrania, termina convertido en uno de los mayores escritores en lengua inglesa? Claro. Y Claro. para ti, ¿cómo se convierte en esta figura central en tu obra, no solamente en... Claro, la figura de Conrad como novelista es absolutamente impredecible. Efectivamente, Conrad nació en una ciudad pequeña, Berdichev, que entonces pertenecía a Polonia, pero que ahora es territorio ucraniano, que es además una ciudad que tiene una característica especial, es que queda muy lejos de cualquier mar o cualquier océano. Y sin embargo, este niño, nacido en una familia de aristócratas, que crece con un padre muy culto que traduce a Shakespeare y traduce a Víctor Hugo, y crece con una institutriz que le enseña francés, luego decide ser marinero por una razón absolutamente inconsciente o una razón irracional. Decide ser marinero y se va para Francia para ser marinero, empieza una carrera en la marina con el único objetivo, su objetivo final es ser capitán de la marina inglesa. Eso es lo que se convierte en su gran obsesión. Y lo logra. Al final de un proceso llega a pertenecer, a entrar en la marina inglesa y ascender lo suficiente como para volverse capitán. Para ese momento tiene 30 y tantos años y ha llevado una vida paralela todo el tiempo, una vida de lector, de hijo de una familia de lectores, de una familia culta. Y hay un momento que él cuenta muy bien en sus memorias, en que está entre dos barcos. Hay una capitanía que ya ha abandonado y está en el puerto esperando a que surja el siguiente trabajo, que era así como funcionaban los capitanes. Y mientras está entre dos barcos, de repente un día termina de desayunar y por algún impulso inexplicable aparta la bandeja del desayuno, saca unas páginas y comienza a escribir una novela en inglés, que es una lengua que aprendió pasada la adolescencia, aprendió al comienzo de la vida adulta, su tercera lengua, por lo tanto. No era ni siquiera la lengua en la que había leído la literatura que más lo había impresionado. Él era un amante de la literatura francesa. Y sin embargo es en inglés como comienza a escribir esta primera novela. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Esa primera novela se llama Una avanzada del progreso y le siguen otras, La locura de Almayer. Luego en 1896 publica El negro del Narcissus, que tiene ya un cierto éxito. Y después viene una cosa absolutamente inesperada, basada en unos viajes que había hecho al final de su vida de marinero, a lo que entonces era el Congo belga. Escribe en 1899 una novela corta que se llama El corazón de las tinieblas. Y ahí ya es el escritor que ha marcado nuestro siglo XX, que marca la literatura latinoamericana incluso. Y es la novela que más me importa a mí. Hago este esbozo de sus comienzos como escritor hasta el momento en que escribe una novela realmente importante. Pero para mí, mi historia de lector, la razón por la que Conrad es importante para mí, también tiene que ver con El corazón de las tinieblas, que es una novela que en cierto sentido me rescató en un momento difícil, cuando con poco menos de 30 años yo había entendido que lo único que me interesaba tener como tema era mi país. Y resulta que me di cuenta al mismo tiempo de que yo no entendía mi país, de que su historia estaba llena de secretos, de misterios, de medias verdades, de mentiras, de distorsiones, y sentía que no tenía derecho a escribir sobre él, por lo tanto. Esa novela de Conrad me rescató porque El corazón de las tinieblas es un viaje a lo desconocido, es una investigación en un territorio que no se ha cartografiado para los europeos. Y eso me sugirió la idea de que para escribir ficción, la ignorancia, el desconocimiento, la oscuridad
no son obstáculos, son justamente la razón por la que escribimos. Escribimos para averiguar, igual que ese marinero penetraba en el corazón del oscuro para averiguar lo que había ahí. Esa es la razón de la importancia. Quería preguntarte, la mesa gira, que nos han puesto gira alrededor de la presencia de estos dos personajes en nuestra literatura latinoamericana. Había un mexicano, Gabriel Said, que dijo algo ingeniosísimo sobre Kafka. Dijo, si Kafka fuera mexicano, escribiría literatura costumbrista. ¿Cómo es tu relación, cómo es la presencia de Kafka en tu literatura mexicana, en la tradición de la que vienes, o en la latinoamericana? Puedes ampliarlo también. Sí, empiezo quizá con lo latinoamericano, porque hay una línea de continuidad también muy interesante entre Kafka, La condena, este primer relato que realmente hace a Kafka, y a partir de ahí vendrán todos los demás, es traducido por primera vez al español en México por un poeta vanguardista llamado Arqueles Vela, muy extraño y no deja de ser significativo. Luego, sabemos, Arqueles Vela. Luego, la primera traducción de la Metamorfosis, porque la titulan así por primera vez en español, que ahora ya se suele decir mejor La Transformación, que es más justo, aparece en Revista de Occidente aquí en España. No se sabe de quién es la traducción, pero hubo un tiempo en el que se pensaba que era de Borges. Sí. Borges mismo en algún momento insinúa que es suya para luego solo desmentir y aceptar que no era de él. Y esto ya es un juego que es al mismo tiempo kafkiano y borgiano. En cualquier caso, esa traducción va a ser la traducción emblemática de la Metamorfosis, que va a tener una influencia también directa en García Márquez. Claro. O sea, García Márquez cuenta en una entrevista, ¿no?, con Dazo Saldívar, cómo él se vuelve escritor porque su abuela le contaba relatos en donde lo fantástico y lo real convivían sin que hubiera ninguna sorpresa, como en Kafka. Sí. Y eso le queda marcado a García Márquez también para siempre. Entonces, primero esa línea de continuidad en la literatura latinoamericana. Él contaba, ¿no? García Márquez contaba que se estaba preguntando, siendo muy joven, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, se estaba preguntando cómo ser escritor. Él había crecido con un contacto con la novela que era de nuestra lengua, de nuestra tradición, Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, etcétera, y no encontraba nada que le entusiasmara ahí. Y de repente alguien le llevó este librito de tapas amarillas, y él cuenta que se acostó en su cama de estudiante y abrió la primera página y leyó que una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó para descubrirse convertido en un espantoso insecto, y dijo García Márquez, carajo, así hablaba la abuela. Exacto. Abuela que, por cierto, era gallega, o sea, y tenía también ese componente, digamos, que viene de aquí. Sí. Y para terminar la respuesta, antes de hacerte una pregunta semejante, sí, para un mexicano nacido en la época del PRI hegemónico, todo el tiempo, frente a toda la realidad que teníamos, siempre se utilizaba el adjetivo kafkiano, como equivalente casi de surrealista, que es estas cosas extraordinarias que solo le pasan a un clásico, convertir su apellido en algo que además probablemente no tiene nada que ver con lo que escribe, pero que te define cierta componente de lo real, siendo que es fantástico. Y la sensación, por supuesto, de vivir en la época del prehegemónico es la sensación de vivir en esa especie de maquinaria que Kafka describe con precisión desde la colonia penitenciaria y luego en el proceso, en el castillo, en la desaparición, que durante mucho tiempo se llamó América, que es el nombre que le puso Max Brod equivocadamente. Y sin embargo, lo que me parece, bueno, y a mí, por lo tanto, desde la primera lectura, sobre todo del proceso, se convirtió en un libro de cabecera para mí, más aún estudiando Derecho en México en esos años y descubriendo que el sistema jurídico mexicano no era demasiado distinto a lo que describe el proceso. Es decir, por un lado parecía que había leyes, pero al mismo tiempo nadie las cumplía y era perfectamente posible hasta el día de hoy ser acusado por un crimen que no has cometido sin que sepas por qué y sin que sepas quién te acusa. Luego, estudiando Derecho yo y como Kafka, y dando clases de Derecho, siempre
utilizaba el proceso como ejemplo. Y yo creo que a partir de ahí se convierte en una figura central. Ahora, hay que tal vez darle un poco una vuelta a esto. Uno tiene la imagen de que lo kafkiano, por un lado, prefigura el nazismo o el fascismo. O sea, Kafka muere en 1924, no le toca presenciar directamente los horrores que van a llevar a que sus 3 hermanas mueran en un campo de concentración, pero lo prefigura en esa sensación de angustia existencial frente a un poder arbitrario, Sí. que es una transposición, por supuesto, del poder arbitrario de su padre contra él, como queda claro, digamos, en la carta al padre. Ahora, lo que describe en realidad está prefigurando esos regímenes autoritarios de corte fascista o nazi, o también está prefigurando ese otro mundo neoliberal en donde el trabajador está sometido a una constante carga que le impide hacer lo que quiere, que es lo que Kafka sentía experimentar como agente de seguros. Sí. Entonces, la maquinaria, digamos, económica por un lado, la maquinaria política por el otro, destrozándolo a la vez. Pero déjame ahora preguntarte a ti. Parecerían 2 personajes muy distintos, un navegante y un abogado, que se dedica además a una compañía de seguros, ¿no? Un hombre de aventura, y Kafka yo creo que representa lo contrario en la vida de la aventura cotidiana. Sí. Sin embargo, los 2 vienen de un entorno de Europa del Este, con esa tradición a cuestas, a fin de cuentas, y los 2 parecen ejemplificar la angustia existencial que cristaliza en las primeras décadas del siglo XX. Sí, sí, es verdad. Y fíjate que tienen algo en común que siempre me ha interesado, y es venir de mundos donde están a caballo entre varias culturas. Konrad abandonó Polonia y su origen aristocrático muy pronto y empezó a vivir en otras lenguas y desarrolló una carrera como escritor en otra lengua. Kafka era checo, Praga es su ciudad, escribía en alemán, el alemán era su lengua de comercio cotidiano también, pero además era judío, y también entonces eso le da una nueva vuelta de tuerca al asunto. Fueron personajes que nunca estuvieron a gusto donde estaban, que siempre eran hombres de otra parte. Konrad lo resolvió yéndose, Kafka lo resolvió con una especie de exilio. Quedándose, con exilio interior, digamos, huyendo hacia el interior de lo que era, y por eso sospecho yo fue un poco más infeliz que Konrad. Pero tienen los 2, por distintas razones, una especie de talento profético, ¿no? Lo que acabas de decir de Kafka, la profecía que fueron sus novelas de lo que se nos venía encima después, ya se interprete como totalitarismo o como neoliberalismo. En otro sentido también lo vio Konrad. Las novelas de Konrad son un poco asustadoras realmente, por la clarividencia con la que vieron nuestro siglo XX. El corazón de las tinieblas es una profecía de nuestro mundo colonialista, de violencia colonialista, con el que conviviríamos durante por lo menos 60 años del siglo XX o más. Pero luego hay esas pequeñas profecías. Hay una novela del que se llama El agente secreto, en el que unos terroristas ponen una bomba para atentar contra la sociedad como concepto. Y hay un autor intelectual del atentado, un personaje temible, que dice: vamos a atentar contra un edificio, y escogen el observatorio de Greenwich, cerca de Londres. Dicen: vamos a atentar contra un edificio porque un edificio puede ser un símbolo y causa más daño que atentar contra una persona. Y si ese edificio simboliza lo que más importante es para la burguesía del país en ese momento, que era la ciencia, el progreso científico, entonces el atentado está consumado. Y es muy difícil no leer eso a la luz del 9 de septiembre del 2001. Un atentado contra un edificio que simboliza lo más importante para la burguesía de ese momento, que es el comercio. Entonces, tienen esto las novelas de Konrad, una misteriosa capacidad de sugerir cosas que luego nos han pasado, y eso es lo que tienen también los clásicos, ¿no? Que constantemente nos están hablando de nuestro mundo, nos están ayudando a interpretar nuestro mundo. Sí, es muy impresionante en el caso de Kafka, de verdad, como alguien que no se siente a gusto, particularmente en el seno de su familia, Sí.
y de las relaciones familiares es de las que va a surgir casi toda su literatura. Sí. O sea, no está viviendo en ese momento, por más que la situación económica es compleja, se ha desmoronado el imperio austrohúngaro en el que nace, Checoslovaquia apenas comienza su andadura, que va a ser muy corta antes de la Segunda Guerra Mundial, pero la opresión que siente particularmente es respecto a la autoridad paterna, Sí. y a la manera también como él, padre, Hermann, va a tratar a la madre y a las hermanas particularmente. Y como de ese núcleo familiar que lo mantiene angustiado permanentemente y que es lo que lo enlaza tal vez con esa otra gran ficción del siglo XX, que es el psicoanálisis, de otro judío, Sí. no muy lejos de ahí, ¿no? Nacido Sí. en la misma zona, Freud en Moravia, se convierte en el gran dispositivo metafórico de lo que significa la autoridad ilegítima y de lo que significa estar sometido a reglas que nunca se cumplen o que se cumplen de manera arbitraria. Sí. En cambio, ahí sí, no sé, yo te voy a preguntar más. ¿La vida familiar de Conrad tiene que ver con su literatura? Sí, en un sentido indirecto. Fíjate que tiene también que ver con el trauma de la autoridad ilegítima. La familia de Conrad era, como he dicho, de aristócratas, pero eran también rebeldes contra el imperio ruso, que constantemente durante siglos había hecho estropicios con Polonia, invadido, luego retiradose, luego vuelto a invadir, y desde luego causado mucho dolor y mucho sufrimiento. Y como rebeldes, nacionalistas, eran nacionalistas polacos, luchando contra un imperio ruso, contra un imperialismo ruso, fueron encarcelados, exiliados, y como resultado indirecto de esos traumas, la madre enfermó, murió, el padre también murió tempranamente. Conrad se descubrió huérfano a los 12 o 13 años, y de ahí le quedaron ciertas actitudes hacia el poder político ilegítimo, un desprecio profundo por los imperialismos. De ahí también viene su lectura del colonialismo que hace en El corazón de las tinieblas. Es un libro conflictivo que ha cambiado de lectura con el tiempo, que fue atacado por ser racista, decía uno de sus lectores, el africano Chino Achebe, en los años 70. En realidad es la visión de un hombre blanco europeo que tiene sus sesgos, tiene sus puntos ciegos, pero es una condena del colonialismo, es una condena de la explotación del hombre por el hombre, sobre todo de sociedades europeas explotando sociedades africanas. Y todo el libro está traspasado por ese repudio que Conrad sentía contra los países fuertes que invaden a países débiles o menos fuertes. De manera que ahí ves un poco también eso. En otros libros, en Bajo la mirada de Occidente, que es una novela fantástica que les recomiendo, Conrad explora el mundo de los exiliados que produjo la Revolución Rusa. Están en Ginebra y él explora esas tensiones ideológicas de una manera maravillosa. En Lord Jim cuenta la historia de un capitán que cae en desgracia después de que huye de su barco que se está hundiendo y con consecuencias enormes. Y ahí es toda una reflexión sobre tu actitud frente a los retos, frente a la responsabilidad, digamos, ¿no? Y eso tiene también que ver con su vida de ex víctima de estos poderes que no manejamos, que son los del imperialismo. Es que si estamos justo además en Eñe hablando de democracia como centro, no parece que la democracia exactamente fuera el centro de la escritura de ninguno de ambos, ¿no? No. Incluso uno podría decir que hay un cierto escepticismo general hacia cualquier forma del poder, Sí. incluso el poder legítimo, incluso el poder democrático, ¿no? Sí. Creo, me parece en ambos casos. O sea, también lo que, por ejemplo, a Kafka y probablemente también a Conrad, lo vuelve tan actual en una época tan opresiva como la que estamos viviendo justo en este momento de democracia amenazada, es la sensación de incapacidad del individuo de escapar de la maquinaria de opresión
que tiene encima. Sí. O sea, leer a Kafka rara vez va a generar una sensación de esperanza o de luz, es más bien una sensación justamente de frustración ante la incapacidad de destruir esa enorme maquinaria de poder que está por encima de los individuos, representada por el Estado o representada por la familia o por el padre. Y eso lo sigue volviendo profundamente actual y contemporáneo. Ahí, relacionado con eso, hay algo que te quería preguntar. Hablamos de Kafka, de la lectura de Kafka, como un escenario bañado en tonos oscuros, profundamente pesimista, pero humorístico. Claro. Eso sí. Él cuenta en sus diarios cómo él les leía a sus hermanas lo que iba completando. Y se reían. Cómo él se reía a carcajadas él mismo y las hermanas también. Exacto. Y después uno lee, depende de la actitud con la que estemos, lees el proceso y no tienes muchas ganas de reírte. Pero al mismo tiempo, de vez en cuando hay una situación que te parece tan absurda que saca una sonrisa y entiendes un poco que todo está bañado por una especie de humor negro, ¿no? Que todo lo corroe. De ese humor entre judío y centroeuropeo, Sí. ¿no? Que permea a muchos escritores de la zona, que hace que pueda congelársete la sonrisa, ¿no? A lo mejor reír a carcajadas en su época, y si no, Sí. la sonrisa se te congela frente a el cúmulo de desgracias que le siguen pasando al mismo personaje. O sea, Sí. tiene este componente, otra vez, un poco del chiste freudiano o de Charlotte, Claro. que provoca la risa, aún siendo, digamos, profundamente trágico lo que ocurre. Ahora, tampoco te ríes mucho en El corazón de las tinieblas, No. o en... No, más bien no. ¿No? Más bien no. No, Conrad era, ahí sí declaradamente, un autor bastante solemne. No hay humor, por lo menos no humor explícito en las obras de Conrad. Y a mí a veces se me ha ocurrido que tal vez eso responda a que no escribía en su lengua. Y el humor es algo que nos queda mucho más fácil en nuestra lengua. Virginia Woolf decía que la escritura de Conrad le parecía comparable a lo que debía de sentir Helena de Troya cuando se miraba al espejo, que era imposible que hiciera un gesto sin que se viera tremendamente bella, decía Virginia Woolf, porque la escritura de Conrad... Sí, cada línea, ¿no? Cada frase. Cada línea, cada frase, aunque sea una novela como El corazón de las tinieblas, que supuestamente es el monólogo hablado de un personaje que le cuenta una historia a los demás, cada frase es de una eufonía y de una conciencia de sí misma, ¿no? Que ahí sí es el reverso de Kafka, que dudaba de cada palabra, de cada frase. Sí. Digo, no es otra la razón de que quisiera destruir la mayor parte de su obra, que Sí. Broth traicionara, en palabras de Kundera, su testamento y publicara lo que no debía publicar. ¿Qué posición tienes tú con esto? Ustedes saben que Kafka es célebre por haberle pedido a su mejor amigo, Max Brod, que quemara todo lo que no había publicado todavía, incluido El proceso, que es una de las novelas que más nos importa ahora, y El castillo, lo mismo. Y Max Brod famosamente desobedeció y luego convirtió a Kafka en una especie de santo en un escrito biográfico con el cual quería hacerle propaganda a su obra. Tú tomas... Yo lo vería, ¿Te cae me bien parece o mal Max Brod? interesante verlo desde el punto de vista de Broth. O sea, imaginen ustedes qué es lo que pasa cuando hay un escritor brillante, talentoso, cultísimo, que era Max Brod, que se topa con un escritor un poco menor, en el que descubre un talento inaudito. Sí. Salieri Desde el Mozart, principio. ¿no? O sea, es clarísimo que la capacidad de ver el talento de Kafka la tenía Brod, que se quiere hacer su amigo. Kafka, ya saben, era tímido, no le gustaba demasiado Sí. la vida social. Brod era exactamente lo reverso. Sí. Entonces, el interesante personaje en esta historia es Brod, que es al mismo tiempo el que lo impulsa, el que lo hace mandar los textos a las revistas, el que le consigue editorial para los pocos textos que publica en vida, el que tiene que soportar su angustia existencial, cartas diciéndole que ya no quiere escribir, que sí quiere escribir, que se quiere casar, que no se quiere casar, que se quiere ir a Berlín, que no se quiere ir a Berlín. Sí. Y luego se muere en el 24 y le queda a él
todo el material, pues ¿cómo no lo va a publicar? Es decir, Sí, o sea, de la vida entera de Brod se le Sí, iba sí, claro, en... claro. ¿no? No, yo lo disculpo, Exacto. Pero hay una obra de teatro de Alan Bennett, dramaturgo inglés, graciosísimo, fantástico, sobre ese momento, sobre el momento de la muerte de Kafka y del legado y de la recomendación, la petición que le hace a Max Brod. Y en la obra de teatro aparece Kafka pensando, pero yo quiero que queme todo, Max Brod, que queme todos mis manuscritos, pero si los quema, no voy a tener el privilegio de que los quemen los nazis. Y entonces voy a perder algo de mi prestigio como autor. Él ve que su prestigio como autor está de pronto en que sus manuscritos los quemen los nazis. Hay otra manera de verlo, Juan Gabriel, que es que si tú lo haces, que lo has intentado un poco, tú has querido casi destruir libros tuyos también, que lo sabemos aquí perfectamente, tus primeras novelas. No lo sabe todo el mundo, entonces. Bueno, hay que pedirle a un amigo que destruya tus manuscritos, pero a ese amigo que sabes que te va a desobedecer. Sí, esto es. Porque Brod, que tenía esta doble cosa de admiración, pero también, hay que decirlo, de una cierta seguramente envidia frente a ese prodigio, no cumple. En cambio, cuando le manda textos Kafka a Dora Diamant, que es su última amante a la que quería muchísimo, ella sí le hace caso y lo quema. Sí, no. Libéranos de los amigos leales. Exacto. En tu testamento, decide bien a quién vas a darle esa tarea ingrata de quemar tus primeros libros. Jorge, me hace señas de que se nos ha acabado el tiempo. Sí. Muchas gracias a todos por oírnos estas disquisiciones y espero que lean a Conrad y espero que lean a Kafka. Muchas gracias a todas, a todos.